Hola, soy Carlos Grosso y les doy la bienvenida a Emprendedores, un espacio que hemos creado para que pequeños, medianos y grandes empresarios que le han apostado al emprendimiento, que le han apostado a generar empleo, que le han apostado a generar empresa, pues que vengan y nos cuenten su experiencia. Hoy nos acompaña Lina Camargo, ella es cofundadora de Kid Smile. Bienvenida a Emprendedores. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Con gusto. Kid Smile es un kit de rehabilitación para niños con parálisis cerebral. Aquí está el kit, pero antes de que empecemos a hablar del kit, del producto, de lo que están haciendo, de lo que van a hacer, cuénteme, ¿cuántas personas hacen parte de este emprendimiento? Las líderes somos 2, pero tenemos un equipo alrededor de 10 personas. ¿Qué estaban ustedes haciendo antes de que se les viniera a la mente crear este producto y crear esta empresa? Bueno, Lady estaba estudiando diseño industrial y estaba trabajando en una agencia digital como diseñadora, y yo trabajaba en una agencia de marketing relacional. ¿Cómo les ha ido a ustedes después de que se les vino a la mente crear este kit? Muy bien, digamos que no solo ha sido un crecimiento a nivel emprendedor, sino que ha sido un crecimiento personal muy grande. Yo creo que cuando uno por su vida o por su entorno no tiene la relación con una persona en situación de discapacidad, nadie de tu familia lo tiene, y te enfrentas a un mundo donde estás trabajando para mejorar la calidad de vida de los niños con parálisis cerebral puntualmente, te encuentras con un mundo increíble donde te llenas personalmente y hay muchas cosas que empiezan a fluir de ahí. No solo es el tema del éxito emprendedor, sino es cómo también creces como persona, y tus conocimientos y la oportunidad que tuviste de estudiar la puedes poner a disposición de personas de bajos recursos. ¿Cómo llega a ustedes ese instante mágico, ese momento donde dicen lo que tenemos que hacer es esto? ¿De dónde surge la idea? Todo nace cuando Lady conoció a Laura. Laura era una niña que tenía 5 años, vivía en zona rural de Colombia, en Maya, Cundinamarca. Laura tenía parálisis cerebral y no tenía ningún proceso de rehabilitación ni ningún acceso, porque le tocaba viajar más o menos hora y media para llegar a Villavicencio y poder acceder a una terapia de rehabilitación. Su mamá tenía 2 hijos adicionales, vivía sembrando piña y no tenía el conocimiento de que tenía Laura. De hecho decía, no, Laura tiene algo en la cabeza, pero no sabía cómo contribuir a ese proceso de rehabilitación. Cuando Lady la conoce, Lady estaba haciendo su tesis en ese momento de diseñadora industrial, y decide crear algo para mejorar la calidad de vida de Laura. Luego, en toda la investigación, nos dimos cuenta que en Colombia hay alrededor de 300.000 niños con parálisis cerebral, de los cuales el 70% son niños en condiciones similares a las de Laura, es decir, viven lejos de centros de rehabilitación, no tienen los recursos para acceder a rehabilitación y sus padres no tienen el conocimiento para contribuir a este proceso. Es ahí donde nace la idea de crear el kit de rehabilitación y posteriormente todo un programa de rehabilitación en casa enfocado principalmente a familias de bajos recursos, que por esta falta de oportunidad, básicamente los niños se mueren. En 2015 nosotros le íbamos a entregar el kit a Laura luego de un proceso de prototipaje, comprobaciones, de diferentes pruebas que necesita hacer cualquier producto para niños en situación de discapacidad. Llamamos el 6 de diciembre para avisar que el 24 íbamos a ir a entregar el kit de rehabilitación, y el 8 de diciembre nos llamaron a decirnos que Laura había fallecido. Entonces Laura no pudo tener el kit de rehabilitación, pero fue el motor para que nosotros pudiéramos de una forma más rápida empezar a entregar estos kits de rehabilitación, articulando muchas personas para obtener recursos. Cuando un niño o una familia no tiene recursos, pues evidentemente necesitas articular esos recursos para poderse dar. Laura no conoció el kit, no pudo disfrutarlo. Muy seguramente, si lo hubiera conocido y lo hubiera disfrutado, estaría viva. Sí, ¿de qué murió Laura? Laura murió de desnutrición, y la desnutrición fue un proceso derivado de no tener una oportunidad de una correcta rehabilitación. Laura necesitaba, o la mayoría de niños con parálisis cerebral necesitan estar en una correcta posición. Cuando no lo están, su sistema digestivo empieza a generar ciertos desgastes hasta que necesitas tener una válvula para poder alimentarte. Como era de bajos recursos, Laura no se pudo poner esa válvula y por ende empezó a tener desnutrición y murió de la desnutrición. Si Laura hubiera tenido la oportunidad de tener una correcta rehabilitación, seguramente hoy sería una niña que estuviera desarrollando ciertas actividades de forma independiente, como comer por sí sola, caminar, mantener simplemente un control cefálico. Pero esa falta de oportunidad es la que mata a los niños. Bien, entonces gracias a Laura, a ustedes les surge la idea de fabricar, de inventarse este kit. De ahí, ¿cuánto tiempo pasa para que ustedes tomen la decisión, creen empresa, hagan material ese sueño? ¿Cuánto tiempo pasa? Y de ahí en adelante, ¿cuáles fueron esos pasos ya para crear este emprendimiento? Mira, en el 2013 Lady estaba desarrollando su tesis de grado. Inicialmente arrancó como un proyecto de grado
un muy buen proyecto de grado, recibió reconocimientos. Sin embargo, la mayoría de proyectos de grados, por la falta de cultura emprendedora que había hace unos años, digamos que hoy es un tema un poco más robusto el ecosistema emprendedor, pero hace unos años la cultura emprendedora era muy poca. Entonces Lady tenía su proyecto de grado, lo presentó, recibió ciertos premios, pero a la final ella estaba trabajando en una agencia y se había quedado en esa agencia pues por un tema económico, porque nosotras somos de familias estrato medio, no tenemos muchos recursos, entonces el hecho de renunciar a un trabajo sí implicaba pues digamos que pues era una decisión muy grande. Salió una nota en un periódico nacional y empiezan a llamarnos muchas personas, a decir, oiga, me interesa el kit, tengo una historia, soy de bajos recursos, no puedo comprar un kit, pero dígame qué puedo hacer. Y nos empezó a llegar un montón de historias. Y eso empezó a animarlas a ustedes a seguir con el proyecto. Exactamente. En ese momento, Lady toma la decisión de renunciar. Yo seguí trabajando y trabajaba de manera anexa a Kid Smile, por un tema económico básicamente, porque pues era difícil tomar la decisión. Ella decide renunciar y se dedica expresamente al kit de rehabilitación. Recibió apoyo de su mamá, de su familia, la cual digamos que ayudó mucho en este proceso a que las cosas se hicieran, porque digamos cuando tú tienes un producto de innovación necesitas ciertos permisos, necesitas hacer muchas comprobaciones, para llevarlo a un usuario final necesitas pasar por un proceso de construcción muy grande. El segundo paso es recibir la patente de invención. Nos acercamos a una firma de abogados a través de un amigo que nos contactó con esta firma, se presentó el proyecto y ellos decidieron patrocinar la patente de invención. Una patente puede costar alrededor de 25 o 30 millones de pesos. Ellos deciden patrocinar bastante costoso, diría yo. Bastante costoso. Y más hace algunos años donde no habían incentivos económicos para desarrollar ese tipo de propiedades intelectuales. Digamos, hoy en día uno ve convocatorias que están muy orientadas a que si tienes un invento te den los recursos no reembolsables, por ejemplo a través de Impulsa Colombia, donde sacan convocatorias de ese estilo. Cuando nosotras tenemos la oportunidad de que esta firma de abogados nos asesore, pues nos tocó pagar ciertas tasas internacionales, tasas anuales que hay que pagar por la patente, pero en realidad ellos nos ayudaron muchísimo y fue cuando se dieron cuenta que el producto era un producto totalmente nuevo, es decir, otorgaron la patente de invención. Eso quiere decir que nosotros en Colombia creamos un producto único en el mundo. Cuando te otorgan la patente de invención, hacen un estudio a nivel mundial y dicen si hay un producto similar. Si no lo hay, te la dan. Bien, con los gastos de la patente de invención mejor, más los otros gastos para crear esta empresa, ¿cuánto se les fue? ¿Con cuánto arrancaron? Mira, nosotros los primeros prototipos fueron alrededor de 8 millones de pesos, comprobaciones. Hay muchas cosas que, digamos, como fue en proceso de tesis, puede que no estén costeadas, como los transportes y las inversiones en ese tipo de materiales, que eran materiales no tan, digamos, un poco más básicos. Empezamos a hacer un proceso pues, de construcción y de prototipado, ahí se nos fue otros recursos y fueron recursos personales inicialmente, hasta que participamos en una convocatoria con Ventures y nos ganamos 2 premios. Nos ganamos un premio a través de la Fundación Texmodas de iniciativas de impacto social, de innovación social, y nos ganamos un premio como en Ecopetrol de iniciativas para superar la pobreza. Bien, antes de que nos cuente todos esos premios que se han ganado, que si no estoy mal son alrededor de 9, quiero que me cuente, cuando una persona inicia un emprendimiento, tiene esas ganas de crear empresa, pues siempre recibe tanto apoyo como opiniones negativas. Esas opiniones negativas como que frenan esas ganas de seguir creando. ¿Puede contarnos algo de algunas personas que también le dijeron, mire, no se metan en eso, sigan trabajando, sigan siendo empleadas, pero hay otra parte que les dicen, vamos adelante, los apoyamos? Sí, de hecho cuando se estaba haciendo todo el proceso en la tesis de grado, a Lady le dijeron que retirara la materia porque el diseño era para personas que tuvieran los recursos, no para personas que no tuvieran los recursos. El emprendimiento social hasta hace unos años está tomando cierta fuerza. En ese momento todas las personas o las diseñadoras industriales en ese momento diseñaban paneles grandes o productos grandes para personas que tuvieran los recursos. Entonces, digamos que ahí hubo una negación por parte de los profesores en apoyarlo. Luego pues asumieron otro tipo de actitud, pero digamos que enfrentarse a personas que al final te están enseñando y que no te están apoyando en este tipo de cosas suele ser difícil. Las familias también, yo creo que cualquier padre cree que, más cuando tú estás trabajando en una multinacional y demás, ellos quieren que tú sigas trabajando y que tengas cierta estabilidad. Entonces cuando tú dices, hey, voy a renunciar,
y me voy a dedicar a emprender y le voy a meter toda la ficha y demás, pues son cosas que generan muchas dudas, más cuando, digamos, tus hermanos, por ejemplo, la hermana de Lady y mi hermana son personas que están muy bien ubicadas y son exitosas. Sí. Entonces es muy difícil en una primera instancia, cuando a la final tenías era una muy buena idea, un muy buen modelo, algunas personas que te estaban buscando, pero no tenías un modelo como tal construido, sino que era el proceso que ibas a empezar a hacer para dedicarle tiempo. Obviamente eso hay muchos miedos, y muchos miedos por parte familiar, pero también nos apoyan y yo creo que es natural por el amor que le tienen a uno, que se presenta ese tipo de cosas. Y otras personas que obviamente decían, emprender en Colombia es súper difícil, montar empresas es súper difícil, eso no pierde el tiempo, ¿quién va a pagar eso de los niños si los niños no tienen recursos? Pero yo creo que Dios también lo dispone a uno para ciertas actividades y le abre los caminos y también le ayuda a tener como esa tenacidad en esos momentos que pueden ser un poco fuertes, porque evidentemente no siempre son éxitos, hay premios y premios de un trabajo que se ha hecho y muchos esfuerzos, pero realmente también hay muchos momentos difíciles que hay que afrontar con mucha inteligencia emocional. Bueno, antes de que sigamos hablando, a mí me gustaría pues darle gusto a muchos televidentes que están allí pendientes en sus casas y están diciendo, oiga, muéstrenme por favor el kit, tengo muchísimas ganas de ver ese kit. Hablemos del kit, por favor, y luego seguimos hablando de esta historia de emprendimiento que me parece muy interesante. Yo veo una camilla inclinada y veo dos accesorios. ¿En qué consisten? Mira, esto es un plano inclinado, esto es un kit de rehabilitación que parte de 3 posiciones fundamentales: alimentación, ejercicios y descanso. Cada uno de los módulos se cambia y se quita, es muy fácil de adaptar, se quita. Entonces cuando quitamos todas las piezas queda un plano inclinado para formar la posición de ejercicios. Aquí abajo tenemos una colchoneta. Cuando la desplegamos y ponemos todos los módulos en la parte de abajo, podemos tener la tercera posición, que es la posición de descanso. Entonces, hacemos una capacitación a las madres para que aprendan a realizar los ejercicios en el kit de rehabilitación, y en cada una de las posiciones el niño va a recibir estimulación permanente. En esta posición, que es la de alimentación, tiene su chaleco, su control de tronco, su control cefálico, y está en una correcta alineación para que el niño mantenga una correcta posición. Eso quiere decir, si tú tienes un niño en una correcta posición, no va a generar desviaciones de columna y condiciones que se generan de no tener las oportunidades o de los malos cuidados durante el proceso de desarrollo del niño. Cuando ponemos el plano inclinado, es decir, que quitamos todos los elementos como lo estábamos haciendo ahorita, queda un plano inclinado en el que el niño está boca abajo y puede realizar diferentes actividades con juguetes, con texturas, y adicional empieza a ejercitar su cabeza para subirlo. Si un niño es capaz de mantener su control cefálico, ya empieza a tener un control del cuerpo superior. Un padre de familia podría decir, bueno, pero en vez de tener ese kit, yo puedo acostarlo, tenerlo en una cama, y cuando se canse lo puedo sentar en una silla. ¿Por qué no hacer esto y por qué mejor usar este kit? Mira, la falta de oportunidad, cuando un niño permanece 24 horas del día en una misma posición, genera más espasticidad, es decir, su cuerpo es demasiado rígido. Entonces es como si tú te acostaras durante 5 horas y no te movieras. Cuando te vas a mover te va a doler todo. Entonces empiezas a tus músculos. Ahora, haz esto como si no fueran 4 horas, si no fuera un año. ¿Qué pasa con tus músculos, con tus brazos? Evidentemente no empiezan a desarrollarse y empiezan a no tener la elasticidad suficiente para que los niños puedan desarrollar de forma independiente diferentes actividades. Es decir, empiezan a desencadenar diferentes condiciones derivadas de los malos cuidados. Por ejemplo, Laura desencadenó que necesitara la válvula no llegó, Laura generó desnutrición y la desnutrición terminó por acabar con su vida. Eso es lo que pasa con los niños de bajos recursos, que acceden a terapias de rehabilitación a través de tutelas. Las tutelas se pueden demorar. ¿Y qué pasa con el proceso de rehabilitación diario si en la casa no tienes una silla adecuada, si no tienes un elemento adecuado, si no tienes que dejarlo permanentemente las 24 horas del día en una misma posición? Bien, vamos a ver unas imágenes que nos narran lo que ustedes han venido haciendo en el sector rural de Colombia. También me dices que la cofundadora, Lady, también se encuentra en Villavicencio haciendo unas labores. Veamos las imágenes y vamos hablando. ¿Qué está haciendo Lady? Lady es la fundadora. Sí. Lady se encuentra en Villavicencio porque estamos desarrollando un proyecto para entregar kits de rehabilitación de forma masiva. Nosotros decidimos enfocar nuestro emprendimiento a niños de zona rural de Colombia. Eso quiere decir que son familias que no tienen los recursos.
Así que necesitamos articular diferentes actores alrededor de la discapacidad que soporten esos recursos y nos ayuden a llevar estos kits a zona rural. Viendo las imágenes, ¿ustedes qué balance tienen? ¿Dónde hay más niños con esa discapacidad? ¿En la zona rural o en las ciudades? ¿O eso está por igual? En la zona rural, aunque acá en Bogotá, Bogotá es limitante con Soacha, en Soacha hay muchísimos niños, sin embargo en zonas rurales donde más se presentan casos de niños con parálisis cerebral. Estas imágenes fue una implementación que tuvimos en Yopal, Casanare, a través de una empresa que la patrocinó. Entonces, contactamos a las familias, ellos nos enviaron sus historias, hicimos una caracterización y pudimos a través de esta empresa entregar unos kits de rehabilitación para que los niños empezaran un proceso de rehabilitación en casa con ciertas capacitaciones. Por ejemplo, mira, él tiene parálisis cerebral y es una persona totalmente independiente porque tuvo una oportunidad de rehabilitación en casa. Sigamos hablando de emprendimiento. ¿Dudaron ustedes en algún momento? ¿Cuántos que llevan? ¿5, 8 años? 4 años y medio más o menos. 4 años y medio. ¿En algún momento dudaron? Dijeron, no, más bien montemos una empresa que venda café o inventémonos X tornillos y montemos una empresa de tornillos. Sí, sí dudamos porque hay algunos momentos que son duros en el emprendimiento. La falta de recursos te hace dudar. Digamos que todos necesitamos poder comer, poder transportarnos, poder vestirnos, y a veces cuando emprendes y cuando estás empezando más que todo, pues digamos que esos recursos son invertidos en lo que estás haciendo de tu idea y dejas muchas cosas por lado. Entonces hay muchos momentos donde sí hemos dudado, sin embargo han pasado cosas extraordinarias, como justo cuando había un momento de pronto de debilidad, pasaba algo y nos ganábamos un premio o nos llegaba una oportunidad o llegaba una familia y decía, oiga, lo que ustedes están haciendo es fantástico, gracias por pensar en nosotros y por apoyarnos porque nadie lo hace. Entonces yo creo que son las mismas familias las que nos han mantenido en pie y nos han pasado cosas extraordinarias y tristes, como llamamos Conexión, fuimos a entregar un kit estábamos seleccionando a los niños a los cuales les íbamos a entregar el kit de rehabilitación y habíamos contactado a las familias un mes antes para las historias. Hicimos toda la aprobación, pues porque como toda empresa, eso es un proyecto que hay que aprobar con fases, con cronogramas, con toda la organización. Cuando lo aprobaron, llamamos a las familias a decirles, oigan, ya tiene el kit de rehabilitación, logramos conseguir el patrocinio, tu niño va a mejorar su calidad de vida. Y una de las familias que llamamos nos dijo, doctora, muchas gracias, pero me dicen doctor, yo no soy doctora, ¿no? Sí. Pero me ¿Administradora de empresas? Yo soy administradora de Sí. empresas con especialización en mercadeo. Y bueno, nos decían, doctora, muchas gracias, pero el niño murió. Entonces son momentos donde yo cuelgo. ¿Tú qué dices? O sea, sí. Yo quedo en shock, colgué, qué pena por haberte llamado, de lo que podamos ayudarte, colgué la llamada y me puse a llorar. Son momentos súper duros. Difíciles. Porque obviamente te das cuenta que no solo estás mejorando vidas, sino estás salvando vidas. Y eso es demasiado motivador y creo que es una de las cosas que en esos momentos de debilidad nos han mantenido en pie para que sigamos trabajando. Bien, continuamos hablando de emprendimiento. ¿Cuántos premios? Alrededor de 9, y hace poco se ganaron ustedes el premio Recon, un convenio que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico con esta plataforma. Recon fue una convocatoria que nos encantó por la organización y la articulación de actores que tuvieron alrededor del emprendimiento. Nos ganamos la categoría de tecnologías y comunicaciones, se presentaron más o menos 800 proyectos que fueron evaluados. De esos 800 proyectos luego filtraron 60, de los 60 hubo una preselección a 18 que eran los finalistas y dentro de 18 ganamos nosotros en la categoría, eran 6 categorías. ¡Oh, qué bendición! Sí, fue increíble, aparte de el reconocimiento que nosotros siempre lo valoramos y nos parece fantástico porque son esas pequeñas palmadas en la espalda que te ayudan a continuar. Ellos lograron articular muchísimas personas alrededor de esta convocatoria. Entonces, Desarrollo Económico de la Alcaldía de Bogotá estuvo ahí, el Grupo Éxito estuvo ahí, la Embajada de Suecia estuvo ahí, Embajada de Suecia, Grupo Éxito, El Tiempo también estuvo ahí. Fueron un montón de actores que contribuyen muchísimo a la visibilidad del proyecto y adicional a que podamos hacer proyectos con ellos. Entonces mañana yo puedo decir, oiga, por favor ayúdenos a contactar con el embajador para que hagamos un proyecto de implementación masiva y ese es el verdadero reconocimiento. Desarrollo Económico de la Alcaldía nos contactó para contarnos qué era lo que nos habíamos ganado y nos dijeron, oiga, nosotros tenemos una ruta de emprendimiento, en esa ruta de emprendimiento tenemos una serie de asesorías que básicamente las asesorías las ofrecen muchas entidades que están enfocadas en emprendimiento, pero adicional ellos tienen algo muy positivo que es tienen alianzas con Mintic, alianzas con el SENA,
con Fondo Nacional de Garantías, adicional tienen eventos de networking, nos dieron espacios en 17 ferias en Bogotá, en la Plaza de Artesanos. Y ustedes en cada vez más animados, más contentos. Total. Este es el premio Recon. ¿Y qué otros reconocimientos a nivel internacional han tenido? Tengo entendido que recibieron algo en Boston, en los Estados Unidos. Sí, Impulsa en el 2015 estaba desarrollando una convocatoria que era para seleccionar, hacer la selección 10 que iban a llevar a Boston a una aceleradora que se llama Mass Challenge. Mass Challenge es un programa donde básicamente te entrenan y te ayudan a mejorar tu modelo de negocio para que te prepares ante inversionistas o simplemente ante el mercado, para que pulas ciertas cosas que a veces pueden fallar y que es el quiebre de los emprendimientos. Cuando uno empieza a fortalecer ese modelo estratégico a través de diferentes entidades, pues evidentemente te haces mucho más robusto. Estuvimos, gracias a ellos nos ganamos esa convocatoria, estuvimos en Boston 5 días, posteriormente de esa convocatoria salió otra convocatoria que se llamaba Dad Ventures, donde también nos patrocinaron todo el viaje. Lady estuvo 3 meses en Boston mejorando igual el modelo estratégico, trabajando para tener mucho más impacto y entendiendo mucho el ecosistema emprendedor, que a veces no es tan visible en Colombia. ¿Cuál ha sido la respuesta de los padres que ya han usado este kit? ¿Qué balance pueden hacer ellos y que le hayan comunicado a ustedes? ¿Cómo les ha ido? ¿Y siguen pensando que esto ayuda a los niños con parálisis cerebral? Mira, hay algo muy importante y es que nosotros no solo hacemos la entrega de un kit de rehabilitación y nos retiramos. Nosotros hacemos la entrega de un kit de rehabilitación, capacitamos al padre, lo empoderamos. Muchas veces los padres o el cuidador son madres cabezas de familia, así que las capacitamos, le empoderamos, le damos un soporte terapéutico y psicológico en todo el proceso y nos encargamos de hacer ciertas revisiones, apalancándonos mucho de herramientas digitales para llevar esta solución, para cubrir el proceso de rehabilitación durante. ¿Cuánto vale este kit? 5.800.000, sin embargo, todos los recursos siempre se articulan a través de patrocinadores, personas naturales, entidades gubernamentales o incluso recursos internacionales. Pero si alguien tiene los 5 millones, se los puede comprar directamente a ustedes. Sí, sí lo puede hacer, sin embargo, el 95% de las entregas que nosotros hacemos es para beneficiar a niños en situación de discapacidad en zona rural de Colombia, es decir, que no tienen una oportunidad de rehabilitación. ¿Cuántos ya se han entregado? ¿Cuántos niños están disfrutando de este kit en este momento? 55 kits, y dentro de esas revisiones que hacemos con ellos, hemos encontrado niños como, por ejemplo, que las mamás nos dicen: oiga, mi hijo desde que usa el kit empezó a mejorar su control postural, mi hijo evitó una cirugía de columna, mi hijo ya no se me cae, porque pues como no tiene los elementos en zona rural, por favor póngale un mosquitero al kit para que no lo piquen, porque el niño es feliz. Mi hijo ahora sonríe cada vez que le subo al kit. Si tú te das cuenta, el kit desdramatiza totalmente la parálisis, es decir, parece un juguete, tiene colores vivos, el diseño está orientado a que el niño pueda tener interacción con las diferentes piezas y no parezca como si realmente estuviera en una silla con tubos y demás, sino que se sienta totalmente diferente y genere una inclusión no solo en su familia, sino en general en la comunidad. Lina Camargo, cofundadora de Kit Smile, un mensaje final para aquellas personas que quieren emprender, pero les da miedo, saben que su idea es buena, pero le hacen más caso a las cosas negativas que pueden llegar a su mente. Un mensaje, por favor, para esos televidentes que quieren ser empresarios y que tienen una gran idea. Bueno, siempre creer y confiar en su idea, encargarse de desarrollar todos los atributos estratégicos que hay alrededor de su idea. Evaluar mucho el impacto que tienen, en qué momento tienen un retorno, a qué población están ayudando. Los emprendimientos sociales, que es nuestro caso, a veces puede que no se le vea un retorno claro, un impacto claro. Eso tienen que tenerlo clarísimo. Cómo a través del emprendimiento cambian vidas y cómo pueden articular diferentes alianzas para que su emprendimiento sea real y su idea pase de ser una buena idea a realmente emprender. Y es posible, así no se tengan los recursos, no se necesita ser millonario para emprender. Cuesta, toma tiempo, pero es de persistencia. Lina Camargo, muchas gracias por su tiempo y esperamos volvernos a ver y éxitos con este kit de rehabilitación para niños con parálisis cerebral. Gracias, Carlos, gracias por la invitación, y a todas las personas que nos quieran apoyar nos pueden ver en nuestra página web www.kitsmile.com si quieren volverse patrocinadores, si tienen una empresa, si tienen una historia, si no tienen recursos, si quieren enviarnos la historia para que busquemos juntos un patrocinador, también envíennos, ahí están todos los pasos, y en todo lo que nosotros podamos articular para mejorar su calidad de vida estamos a la disposición. Bien, éxitos y muchas gracias. Si usted es emprendedor
tiene una empresa, quiere seguir creciendo, venga y cuéntenos su idea. Escríbanos a carlos.grosso@canalcapital.gov.co. Soy Carlos Grosso y nos encontraremos en una próxima emisión de Emprendedores.